Empezando por la... Yo creo que empezando por hacer una normativa que sea funcional a una mayor integración social, porque esta expulsión de las viviendas nuevas de los hogares más pobres no solamente origina los precios de la tierra, sino que además se exacerba con las normas de planificación. Entonces, como los más pobres y los conjuntos de vivienda social solo pueden llegar en densidades relativamente altas, los alcaldes que no quieren tener pobres colocan normas de densidad relativamente bajas y entonces no entra ni uno. Respecto al mercado de suelo hay muchas cosas que el gobierno pudiera hacer. Para empezar, podría hacer un esfuerzo por recuperar plusvalía. Esas son cifras muy impresionantes. Son cifras extraordinariamente altas. Y lo que hay hoy día es que se incorporó en la reforma tributaria una norma en que las personas jurídicas o naturales, no sé, no tengo claro eso, pero que reciban más de 8.000 UF de plusvalía, recién ahí empiezan a pagar. Y la tasa de impuesto es del 10%. Entonces no es mucho. A mí se me ocurre que sería interesante entonces aumentarle el presupuesto al Ministerio de la Vivienda para adquisición de terreno en base a la recuperación de plusvalía. Y por ahí tenemos mucho paño que cortar. Y ojalá en una forma un poquitito más aguda que la única iniciativa que conozco del Ministerio de la Vivienda en los últimos tiempos, que es lo que se llama peyorativamente, es una ley para el fomento de la integración social en la ciudad y la recuperación de plusvalía y la transparentación de los mercados inmobiliarios y de suelo y la recuperación de plusvalías cuando se aumentan los límites urbanos. Dice el proyecto de ley que los que se benefician con quedar incorporados dentro del límite urbano tienen que pagar, hay una serie de reglamentos y cosas que son poco relevantes, tienen que pagar un 10% de las plusvalías que reciban. A mí me parece que es un proyecto de ley que es absolutamente extemporáneo, porque como ya les decía, el problema no es que falte suelo. Es poco probable que en las ciudades se expanda el límite urbano, en la mayoría de las ciudades chilenas. Entonces, este cuento no tiene mucho sentido. Y en segundo lugar, también es una recaudación minúscula, porque recoger el 10% de las plusvalías, y entonces cuando me ha tocado comentar sobre esto, le digo a la gente, oiga, mire, si yo fuera el dueño de un terreno, al ladito afuera del límite urbano, iría volando a donde la autoridad correspondiente a decirle, ¿sabe? Amplíeme el límite urbano y le pago anticipadamente el 10% de las plusvalías, porque me quedo con el 90% restante sin saber leer ni escribir, po. Este ejercicio que se hizo durante el gobierno del presidente Piñera, de juntar a una cantidad grande de profesionales y generar un documento que se llama Política Nacional de Desarrollo Urbano, yo creo que más que una política de desarrollo urbano, es un inventario de temas que son relevantes para una política urbana, porque no fija, ni siquiera se mete en el tema del derecho de propiedad y las regulaciones que tendría que tener el derecho de propiedad en una ciudad, como por ejemplo la posibilidad de recuperar plusvalía, y apenas lo menciona, y lo reduce a que el gobierno en la política el documento de política dice que solo el gobierno recuperará plusvalías cuando se trate de inversiones públicas. Dios me libre, como si uno pudiera separar y segregar eso, y como si las plusvalías que recibe la gente, que son como un maná que cae del cielo porque no tienen como contraparte ni un esfuerzo productivo, no diera lo mismo de dónde vienen, po. Creo que habla mucho esa política sobre la asignación de recursos a través del mercado y qué sé yo, pero no establece en lo fundamental que la esencia de la naturaleza de la cosa urbana es lo público y que por lo tanto al sector público le cabe un rol central en la conducción del desarrollo urbano. Hasta donde yo entiendo, por lo menos conceptualmente,
se habla de especulación cuando las personas toman decisiones de comprar o de vender pensando que saben mejor que el mercado lo que depara el futuro. En la mayoría de los cereales y de los bienes metálicos, el cobre, el zinc, la plata, el fierro, el trigo, el maíz, etcétera, existen mercados de futuro. ¿Qué significa eso? Que el mercado registra transacciones para la compra y la venta de estos bienes de aquí a 10, 20, 30 años. Y se pueden pactar las cantidades y los precios. Y esas transacciones a futuro toman en cuenta la visión de mundo que hay en el mercado. Y cuando la gente compra o vende, bueno, quiere asegurarse que si va a necesitar 1000 toneladas de cobre de aquí a 10, el año 10 años más, y el mercado de futuros, el precio del cobre está a un cierto nivel, entonces cierra una transacción y se garantiza que va a tener el abastecimiento y el precio que hoy día se cotiza al futuro. Bien, entonces eso de los mercados de futuro no tiene ninguna condición especulativa, es lo que el mercado informa sobre lo que van a ser los precios, lo que se espera que sean los precios en el futuro. En el caso del mercado de suelo, uno podría preguntarse, ¿existen mercados de futuro? Y yo tengo la sensación de que sí existen, no tan fluidos ni tan parecidos a lo que son los mercados de los commodities que le llaman, sino que, voy a dar un ejemplo, digamos que un inversionista que tiene pensado hacer un proyecto de aquí a 10 años, encuentra un terreno que le parece que está exactamente localizado donde le interesaba desarrollar su proyecto y considera que el precio es un precio muy razonable, lo que hace normalmente es que lo compra y para no quedarse trabado con los fondos inmovilizados, se lo vende a un tercero con un pacto de recompra en un plazo determinado, a un precio determinado, que incorpora implícitamente una tasa de interés para todo el periodo. Entonces, claro que existen mercados de futuro, y eso sucede, y eso existe en este país. Entonces, cuando la gente habla de la especulación, bueno, eso puede suceder también que alguien venda, pues normalmente cuando la gente habla con mucha soltura de la especulación, alguien puede decidir vender un terreno porque piensa que ya no va a subir más. Entonces ya no le conviene o piensa que no va a querer inmovilizar sus recursos ahí donde no se está valorizando. Y para todo eso, ¿no es cierto?, existen estas visiones de futuro. Especula el que cree mejor que el mercado lo que depara el futuro. Y entonces no cualquier transacción o no todas las transacciones que hay en el mundo urbano son especulativas. Yo diría que es un caso muy desafortunado de negligencia de gestión pública, porque a partir del año 2002 más o menos se inició lo que es el Ministerio de la Vivienda, un proceso que se llama el proceso de reforma urbana. Y parte del proceso de reforma urbana, que no tenía mucho de reforma, pero hicieron algunas cosas interesantes, era actualizar o generar planos reguladores para las comunas que no lo tenían. Bueno, hay una cantidad muy grande de municipios, hay 2/3 de los municipios en Chile y la mayoría de los municipios urbanos sí tienen planos reguladores razonablemente bien actualizados. Bueno, eso no pasó en Estación Central. Y entonces, en la medida que hubo esta tendencia de densificación que se viene registrando desde la década del 90, a partir de la creación del subsidio de renovación urbana y otros estímulos públicos, en que la idea era poder densificar las áreas interiores de la ciudad. Bueno, esa tendencia a la densificación interior se expandió a Providencia, donde ya venía, a Ñuñoa con mucha fuerza,
pero también a San Miguel, y con la extensión de las líneas del metro también a Recoleta, Independencia, etcétera. Entonces, en la medida que se fue masificando este proceso, subieron los precios en estas comunas porque era un mercado muy atractivo, era muy rentable para la inmobiliaria, y de repente algunas descubrieron que en Estación Central se podían construir en altísimas densidades y el precio del suelo era muy bajo relativamente para efecto del potencial inmobiliario de esos terrenos. Entonces, inmediatamente, luego de algunas iniciativas exitosas, con velocidades de venta muy altas, muchos inmobiliarios compraron terrenos porque sabían que estaban pagando un precio muy bajo para efectos de la rentabilidad que le iban a generar esos proyectos con las densidades que se han alcanzado. Eso no tiene nada de especulación, es una simple lógica empresarial inmobiliaria maximizadora de utilidades, nada más. Y es una falla lamentable en la planificación del desarrollo urbano.